el municipio de Bogotá. Aquí ubicándose en la cuenca del Sumapaz están, digamos, los municipios de Pasca, Granada, Silvania, Arbeláez, Estivacú. Es la misma vía que lo lleva uno, digamos, a Melgar, que lo lleva a Girardot, que lo lleva a Cali, ¿sí? La cuenca del río Sumapaz es bastante importante, una provincia, la provincia de Sumapaz, que es, digamos, pujante en términos económicos. La parte, digamos, de las características físicas que tiene la cuenca es que contamos que van desde los 400 hasta los 4000 metros, es decir, que ahí encontramos todos los climas, encontramos clima templado, clima medio, clima frío, clima de páramo. Aparte de eso, es una despensa agrícola para el departamento, bueno, no para el departamento, para los municipios del Tolima y para los municipios, principalmente para... En esta parte de acá, cuando uno hace un análisis climático, que muchos de ustedes en los informes que entrega el IDEAM, siempre se usa una unidad ambiental de análisis. En este caso, la unidad ambiental de análisis es la cuenca. La cuenca como la distribución del territorio, en el cual toda el agua que va cayendo dentro de ella va a drenar por un único punto. Ustedes pueden ver aquí el desagüe que tiene la cuenca del río. Aquí lo pueden ustedes observar. Este desagüe viene acá, viene ya lo que sería ya el río Magdalena, toda esta partición. Cuando uno va a empezar a trabajar con los datos climáticos y para trabajar con la parte de GOR, necesitamos determinar esta cuenca, digamos, poderla dividir. Inicialmente, uno inicia el proyecto así como les muestro en esta imagen, sin ninguna división. Posterior, para eso utilizamos un software, un sistema de información geográfica. En este caso yo utilizo QGIS, que es libre, carga de unos modelos de elevación digital del terreno. Ellos básicamente son los que se muestran aquí en la pantalla. Presentar, digamos, la elevación que tiene el terreno, luego de haber hecho, digamos, uno los descarga de este sitio web. Uno los descarga aquí el sitio web, aquí es, en el que ustedes ven que esa parte que les estoy mostrando en el QGIS es la parte, digamos, de estos polígonos que están en verde. Para la selección de esos polígonos se utiliza ese cuadrante rojo donde va a estar el área de estudio y tenemos nosotros estos dos polígonos. Estos dos polígonos son transportados, luego, digamos, ellos son combinados y finalmente, digamos, procesados utilizando la herramienta GRASS, que es la que tengo aquí al lado, en la cual podemos ver la cuenca hidrográfica del río Sumapaz. Como tal, la cuenca hidrográfica del río Sumapaz, pues es la que les estaba mostrando este polígono de acá. Una vez que nosotros tenemos nuestro polígono de estudio, nuestra unidad de análisis ambiental, el número de estaciones, pasamos a elegir, digamos, las estaciones. En Colombia, pues, quien está, digamos, monitoreando el clima es el Instituto. Y en algunas regiones del país podemos encontrar algunas redes privadas, por ejemplo, la red de Los Cañeros, la red de Cenicafé, la de entonces, si uno tiene esa información, sería excelente. De lo contrario, pues uno tiene que utilizar la propia del IDEAM y en el departamento de Cundinamarca que cuentan con buena información para cuando nosotros miramos en la parte del IDEAM, para esta Profe Jonathan, área, nosotros observamos, dígame, es que se le aló, está cortando. se No le escuchamos bien. está cortando de esta, La se comunicación no ha están estado reportando. cortando, sí, se está recortando bastante. Mm, Esperen un momento, por favor. bueno, qué pena.
¿Listo? Aló. Aló, listo. Bueno, espero haya mejorado un poco la señal. Ya las escucho. Sí, ya se escucha mejor, Camilo. Sí, 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 sí. Listo. Démosle. Gracias. Bueno, entonces estábamos de nuevo, lo que se hace es la descarga del modelo de elevación digital. Una vez que nosotros ya tenemos el área de estudio, digamos, definida, con el QGIS lo que hacemos es obtener eso que les estoy mostrando, en el cual está identificada claramente la unidad de análisis ambiental. Y sobre ella lo que hacemos es ir, digamos, de la base de datos que tiene el IDEAM, las estaciones que quedan dentro de ella. Haciendo un resumen, estas son las estaciones que quedan dentro. Todas estas son, digamos, del IDEAM. Claro está que algunas de ellas no miden la precipitación. En este caso del ejercicio vamos a analizar la lluvia. Entonces, cuando uno llegue ya a hacer la como tal de depuración de toda esa información, la que ustedes ven, que son las únicas que por su calidad y cantidad de información nos sirven para adelantar la dependencia espacial el análisis de dependencia espacial de la lluvia. Que es lamentable que existiendo tantas estaciones, pues por motivos de calidad y por cantidad de la información, pues no las podamos elementos climáticos en el país. Y eso, digamos, a uno le preocupa en el sentido en que, pues, el IDEAN es el quien publica la información en el territorio colombiano y quizás esa información no tenga la calidad que uno creería, ¿no? Y esos estudios son con los cuales la decisión, pues, realizan su planeación en materia ambiental. Entonces, eso genera una preocupación, ¿no? Ahorita les voy a mostrar una base un poco procesada. Una vez que uno selecciona los datos, ¿sí? Digamos, ya vamos a desaparecer los otros, las que no nos sirven. Únicamente nos van a quedar estos en SumaPaz. Esos datos en SumaPaz corresponden a esta codificación. Entonces, uno hace el trámite de solicitud de información en el IDAM, que bien puede ser online o le toca a uno, digamos, en algunas ocasiones se puede dirigir uno al IDAM, digamos, la atención no la hacen personalizada. La otra es uno escribir un correo electrónico o la otra es uno hacer un derecho de petición. Últimamente la gente ha tenido que hacer para obtener la información climática de aquellas estaciones que se encuentran suspendidas. Si uno intenta descargarlo online, la página web la de dime.ideam.gov.co, en la cual ustedes van a poder acceder a la información. Sin embargo, este año, antes de entrar a la emergencia sanitaria, el pasado y había reportado bastantes fallos. En alguna parte del año pasado, la información únicamente estaba disponible desde el año de 1900. Y en este análisis de información, uno requiere que la información pues tenga, digamos, unos 30 años, 50 años o más. Entonces, esa es la página web. Uno, digamos, recibe los datos en formato TXT y esos formatos hay que pasarlos a, digamos, trabajarlos en Excel. Aquí les presento una base, pero digamos, la base de datos como tal, ella no viene como les estoy mostrando. Ella viene, digamos, un desorden, digamos, cuando uno le importa exorbitante. Entonces, aquí la dan la información, lo recomendable es colocarle el día, aquí viene el año, estación, aquí nuevamente uno, digamos, el municipio y demás. Uno ya, digamos, acá pues utiliza el filtrado, filtra, y pues uno ya puede tener, digamos, el número de estaciones, normalmente cuántas estaciones tengo, ¿no? Digamos, acá les estoy mostrando todas las que hay en el Sumapaz. Sin embargo, no todas ellas las utilicé, por eso esto es mi falta de información. ¿Sí? Aquí estoy analizando el elemento lluvia, y el elemento lluvia es un elemento que tiene que ser agregado. Y cuando falta reportar dato, y este es un dato faltante que luego hay que estimarlo. ¿Sí? Entonces, haciendo, digamos, acá alejando aquí la base
hay unos años en que permanecen hay bastante, digamos, continuidad, pero hay otros años en que no presentan continuidad. Y esos datos son, digamos, más importantes. La idea sería tenerlos completos. Miren, por ejemplo, esta porción es información faltante. Es información que nosotros para vamos a tenerla que estimar y vamos a tenerla que, digámoslo así, un poco, suena un poco feo, pero es prácticamente inventarlo. Y la idea es no tener que porque es muy bueno que sea el modelo estadístico para poder hacer esa estimación y va a tener asociado a esa estimación una falla y esa falla quizá puede perjudicar en las conclusiones finales de nuestro estudio. Entonces digamos que esa no es ya de que uno saca esa información, digamos, de esos puntos rojos que les había mostrado y después de que uno verifica que todo esté, pues digámoslo bien, cantidad que tiene la Organización Meteorológica Mundial y puede calcular las normales climáticas y ya después sacar uno la siguiente base de información. Esta base de datos que aparece, aquí está la estación, aquí aparecen las coordenadas planas y aquí corresponden ya los meses a los cuales les he calculado la normal climática, ¿sí? En este ejercicio del día de hoy vamos a trabajar en la normal climática, en la columna de acá, la que dice ano. Entonces vamos a trabajar pero vean la robustez que tiene este dato de acá. Este dato de acá, yo puedo garantizar que sí corresponde al periodo de 1910, que es un periodo que la Organización Meteorológica Mundial le llama de referencia o estándar, ese de ahí. Y todos estos datos, tengo certeza de que tienen una robustez suficiente para poder demostrar la lluvia en un punto determinado de la cuenca del diferente con los estudios que se hacen en consultoría, que por el afán de las consultoras lo que hacen es coger cualquier cantidad de información, digamos, con 5 años, no tienen un periodo de referencia ni nada, y con eso colocan, digamos, los 40 puntos en la cuenca y reproducen todos los mapas y unas conclusiones que no son de todo ciertas. Y esas conclusiones van a ser, digamos, utilizadas para el diseño hidrológico de las obras control y prevención de inundaciones. Entonces, hacia eso es lo que, digamos, la gente le debería estar, digamos, apuntando a una calidad de la información. Ya después cuando uno tiene ya los datos, tenemos el shape, que es el polígono de ahí, ya entramos a utilizar, digamos, una parte, ya utilizamos el paquete GeoER. Entonces, en este de acá, pues, vamos a arrancar. Aquí lo primero que uno hace siempre es, pues, limpiar del entorno del trabajo, luego aquí, digamos, tener la lectura de la información, esa información que les acabé de mostrar en el archivo TXT. Aquí podemos a los datos, a la dimensión de los datos y demás. Ahorita, digamos, vemos que únicamente estamos trabajando 14 datos y ya les diré en el análisis estadístico. Aquí podemos ver nosotros, en la parte derecha, podemos ver cómo se están distribuyendo la información. Únicamente quería mostrarles para que tengan una idea de cómo es el comportamiento de lluvias en esa cuenca, que es de tipo bimodal, y digamos ya tenemos el día de hoy, que es ya la precipitación anual. Esa precipitación anual tiene, digamos, la siguiente distribución, que, digamos, uno podría asumir que en mi concepto diría que sí, aunque se tiene una inclinación hacia la izquierda. Sin embargo, en los análisis que realizo, pues, para saber si ella cumple o no con algo de normalidad, ahí les he colocado en la línea 29, les he colocado, digamos, la hipótesis nula, y en la 30 la hipótesis nula es que la muestra proviene de una población normal. Para ello necesitamos que el p-valor sea superior a 0,5. Entonces, al hacer la prueba de los datos, me está dando efectivamente que el p-valor supera el punto 0,5, por lo tanto cae en una zona donde dice que la hipótesis nula, digamos. Entonces, eso podemos darle continuidad al trabajo. Si no fuera, digamos, los datos normales, ahí tendríamos que entrar ahí la transformación recomendada, la de Box-Cox. Sin embargo, uno seguir transformando los datos, pues es como poderle meter más ruido al modelo.
primero vienen de una calidad que no es la ideal, ¿cierto? Segundo, son pocos datos, para uno después tenerlos que estar transformando. ¿Y qué es lo que ocurre? Los datos, pero se le olvida la realidad. Y resulta que hay veces esos datos no son normales, no porque hayan sido mal tomados o demás, sino porque ellos están climático de tipo regional o de pronto de tipo ya global. Y son cosas de las que hay que ir, digamos, investigando e indagando. Mucha de la siempre le dicen a uno que los datos tienen cierto comportamiento, pero cuando uno va a ver el origen o procedencia de esos artículos, de esos libros, resulta que son en esos planes, digamos, todo tiene un comportamiento, digamos, tiene un comportamiento, digamos, entre comillas, perfecto, ¿sí? Se correlacionan las lluvias perfectamente. En cambio, acá en la zona de montaña, la lluvia no se correlaciona ni siquiera estando en Bogotá, ni siquiera en la zona de sabana se correlaciona. Entonces ahí genera una preocupación. Asumen que esas no correlaciones es porque, digamos, la muestra se tomó mal o se hizo alguna medición errónea, entonces se comienzan a transformar y resulta que caen en esa trampa de estar transformando la información o ajustándola a cierto modelo y se les olvida de montaña y que en las zonas de montaña uno de los elementos que más influyen en los demás es el viento. Sin embargo, el viento no tiene estación en la densidad que uno quisiera. Cuando se hizo el trabajo del Sumapaz, en toda esa región, que son alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados, únicamente existía para la medición del viento. Y pues con eso no se puede hacer mayor cosa. Bueno, aquí continuando, digamos ya llevamos en ese paquete RGAL, nosotros lo que hacemos es jalar el shape. Después de toda esta codificación, aquí ya desaparece el shape en coordenadas planas. Luego ya venimos al paquete de GeoR, en el cual nosotros pues ya le hacemos la llamada. Es convertir los datos digamos, pasarlos a Geodata. Y esa Geodata, uno lo que hace es utilizando las mismas herramientas que tiene el paquete ya hace siguiente. Aquí les voy a mostrar. Y aquí ya estamos propiamente en los gráficos que nos bota GeoR. Tendríamos este en el cual, digamos, nos está mostrando aquí el cuartil superior, donde se presentan los valores mayores, que son los presentados en rojo, y los puntos azules son aquellos presentados en azul. El amarillo y verde son los intermedios, siendo el amarillo mayor al verde. ¿Listo? Después de eso, nosotros lo que hacemos son unos chequeos visuales de si existe dependencia espacial de la información. Para eso lo que uno utiliza son las envolventes de Monte Carlo. ¿Listo? Nosotros vamos a generar la parte visual de la envolvente de Monte Carlo, como ustedes la pueden observar. Entonces la envolvente de Monte Carlo a punto nos indica que existe dependencia espacial de la información. Basta con un único punto de los datos para establecer que sí existe dependencia espacial. Entonces, inicialmente hicimos la prueba de Shapiro para comprobar una normalidad de la información, ¿cierto? O al menos en cierto nivel de significancia. Entonces, seguidamente a eso, hacemos la envolvente de Monte Carlo y hacemos una inspección visual y vemos que sí existe dependencia espacial de la información. El paso siguiente es modelar esos datos a un semivariograma teórico. Entonces, primero para hacer el semivariograma, para modelar, necesitamos, necesitamos calcular o dibujar ese semivariograma de campo, el semivariograma. Entonces aquí sigue toda la codificación y aquí nosotros, antes de esta ventana, perdón, acá nosotros, voy a dar otro 03, este gráfico de acá también. El semivariograma experimental es el que da ahí. Seguidamente a eso, nosotros lo que hacemos es llamar una herramienta en la cual nosotros vamos a poder elegir uno de los siguientes modelos teóricos para ajustar este experimental que está acá. Y ahí en la parte del Sumapaz y lo que da en la parte alta del río Magdalena es que están dando entre esférico y exponencial. Y esos fueron los dos que traje aquí. Entonces, digamos, uno puede coger aquí el exponencial, ¿sí? Y aquí uno ya va a variar, digamos, lo que es la silleta del semivariograma. Aquí la parte
va a variar, digamos, el nugget que es el efecto. El efecto, voy a aprovechar esta parte de aquí para decirles qué es el nugget. El nugget es la hacia el eje acá, ¿sí? Que es una varianza que depende de los datos, ¿sí? Es una, digamos, es una varianza que hay, digamos, propios de la muestra, propios del dato, en fin. Entonces, digamos que uno lo puede, digamos, alternar. Aquí está la parte, el rango también uno aquí lo va a poder, ¿sí? Y saber hasta dónde, digamos, va a existir la variación. Y si la contribución o la... Listo. Acá uno, digamos, le da salvar y en salvar le va a reportar a uno los va a coger para luego hacer un ajuste que quede muy bien del semivariograma experimental al semivariograma teórico. Y él acá me va a reportar acá lo que es el sigma cuadrado, el phi y el tau. En esta parte de acá, el rango, el sigma q va a significar el nugget y el tau va a significar ¿qué? La contribución parcial. Listo. Entonces ya una vez que hemos determinado digamos, nuestra parte de acá, yo aquí lo tengo en la línea 88, 92, en el cual yo elijo que es el modelo exponencial. Aquí tengo el tau, tengo el sigma q, tengo el phi, y en esta parte de acá ya les hago utilizo la herramienta y se hace un ajuste por, por maximización. Entonces sacamos el resumen y acá lo importante del resumen es uno ver el AIC, que el AIC es el criterio de información de acá. Es que cuando uno compara los modelos, el, el criterio de información de Kaiki, el digamos sea el menor posible. Entonces, dos modelos, el de la línea 89 que es el exponencial con el cual utilicé para hacer la explicación, pero aquí tenemos en la línea 90 esférico. Y en el modelo esférico, pues hice lo mismo, lo que hice el ajuste así visual, luego lo doy salvar ahí a la ventanita donde aparece la pluma y ahí me aparece el tau, sigma y phi, que es lo mismo que les estaba diciendo, que es, digamos, la silleta, que es el nugget, y que es el que utiliza la misma herramienta, el Liquid, lo ajusto, saco el summary, pero entonces acá encuentro, en el summary, el que es de 215. ¿Listo? En este de acá da 215. 215, en la parte de acá, voy a colocarlo acá en la IC. Ahí se queda 215. Y con el modelo exponencial, pues nos da, en este caso, está dando de 215,4. Voy a quitarlo acá. Entonces, como el índice nos da menor para el índice esférico, entonces elegimos ese modelo y con razón. Entonces, acá hay, digamos, una herramienta que es la validación cruzada, que sirve bastante ya en el análisis estadístico, mostrar los gráficos que bota esa validación cruzada ya de la predicción. Porque aquí, ¿qué se está haciendo? El modelo esférico es el que vamos a utilizar la información que hemos utilizado inicialmente, de aquella tabla de TXT. Entonces, aquí voy a plotear, aquí van a aparecer toda la información, digamos que aquí aparece el dato, la predicción, van a aparecer un gráfico que corresponde a los residuos, que son unos gráficos que vale la pena analizar bastante. Aquí aparece, digamos, la idea es que estos puntos queden sobre la línea, sobre la, en fin. La idea de estos datos también, que aparezca una buena dispersión, lo más cercano a las líneas y demás. Bueno, nosotros llegamos ya a la parte del kriging. En la parte del kriging nosotros lo que hacemos es crear primero una malla de puntos. Ya aparecer. Ahí la malla de puntos aparece acá, toda esta partecita aquí en rojo. Uno la malla de puntos la puede hacer más grande o más pequeña
o lo que uno quiera hacer. Entonces, digamos, lo voy a dejar ahorita en 1000. Bueno, después lo podemos aumentar. Bueno, aquí hay un Kriging ordinario, en el cual vamos a ver, digamos, los valores como quedan ya interpolados. Entonces, en esta parte de acá, bueno, olvidé aquí hacer un cambio en el color, pero acá en el sector amarillo, anuales cercanas a los 2000 milímetros, mientras que en la parte alta de la cuenca corresponde, ¿sí? Corresponde a valores cercanos a los 800 milímetros. La lluvia mensual anual, perdón, la lluvia anual en el periodo 81-2010, en la parte, digamos, alta y media de la cuenca, a la que ocurrió en la parte baja de la cuenca. En esta parte de acá es donde queda el municipio de Melgar. Y esta división que ustedes ven acá, esta parte de acá. ¿Listo? Entonces hay otra forma de visualizar esa información y es con la parte... perdón. Adicionalmente, el paquete GeoR permite hacer la desviación estándar de la predicción para saber qué tan buena es esa predicción respecto a los datos iniciales. Y acá nosotros vemos que en algunos los sectores que quedan más cercanos a los puntos, a las estaciones, la predicción es muy buena, pero ya toda la parte de borde, ya la predicción se hace bastante mala. Tenemos una desviación de más o menos 400 milímetros y eso es bastante cantidad. Pero bueno, son cosas que las podemos analizar. Este modelo, digamos, permite hacer una visión de perspectiva, que es la que se les muestra ahí, aunque ahí no se ve tan bonito por lo que está bastante denso la información. Sin embargo, ahí dejo el código. Hice una cosa que me parece importante y es poder exportar la información que les he mostrado anteriormente, digamos, esta información, poderla exportar a un raster de información geográfica y allá poder hacer, digamos, otro tipo de cálculos o ya, digamos, hacer otro tipo de análisis. Esto debido a que el entorno R pues no sirve para algo más. Además, porque la salida gráfica es importante para que todo el trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Con esta rigurosidad lo pueda entender cualquier otro profesional. Estamos hablando de, no sé, digamos, antropólogos, estamos otros, digamos, ingenieros civiles, ingenieros ambientales, público en general, comunidades, en fin, ¿listo? Entonces, hay una parte acá que también dejen el algoritmo y es cómo poder, esto que aparece de Kriging, extraerlo ya a raster y llevarlo nuevamente a QGIS. Entonces, aquí se sigue toda la parte de la cadena de información. Aquí ustedes ven, ya aparece rasterizado todo en esta parte de acá. Esta parte de los contornos no la voy a dejar. Bueno, la voy a poner ahí, pero luego aquí este paquete es bastante importante. El raster, con ese valor raster, lo que yo hago es ya exportarlo. ¿Listo? Exportado, ese es el que me quedó acá en el escritorio, este que dice .r, y ya me voy nuevamente al QGIS, y en QGIS tengo el raster de toda mi interpolación por Kriging, teniendo la certeza la dependencia espacial de la información, que a nivel anual pues dio. En algunos casos, en algunas regiones del país, digamos, el elemento no tiene dependencia. Se observa ese efecto pepita pura, en el cual, digamos, la capa da de un solo color que se caracteriza con el valor medio. Digamos que con esta parte de acá se determina lo que es digamos, la parte demostrativa. Y ahora, haciendo un poco de la reflexión de todo lo que nosotros tenemos que trabajar, digamos, en mi parte, que es la parte de ingeniería agrícola, pues, primero, hay una serie de información que ellas no tienen suficiente cantidad de datos y tampoco son de muy buena calidad, ¿sí? Quieren aprender a trabajar con ellas o al menos ser rigurosos en su trabajo, ¿sí? Y que lo que nosotros vayamos a concluir a partir de ellas responda a la realidad, porque es un poco, digamos, ser responsables con la sociedad de que lo que estamos produciendo, tanto en la academia como en la consultoría, corresponde
realidad, ¿sí? No trabajar con esa vida real que a veces llaman, que se vuelve, digamos, una trasquilada de información. Preocupa bastante. ¿Qué preocupa bastante también? Que digamos el análisis de la información, la dependencia espacial de la información que les he presentado el día de hoy, de 3.000 kilómetros cuadrados, yo he utilizado únicamente 14 estaciones. Resulta que una de las cosas que recomiendan para hacer estadístico es tener mínimo 20. Entonces, para obtener los 25 puntos, se va volviendo, digamos, más complicado y quiera trabajar en forma local. ¿Qué es en forma local? Trabajar a nivel de vereda, trabajar a nivel municipal, excepto si es acá en Bogotá. En Bogotá sí se consigue esa, pero digamos en otras regiones del país donde uno quiera llevar a cabo un proyecto agrícola, no se consigue esa información. No se consigue, ¿por qué? Porque no hay estaciones. Entonces acá algunos dirán, bueno, pues aumentar el área de estudio, pero es que aumentar el área de estudio estamos perdiendo resolución. Y entonces la idea tampoco es porque, digamos, a todo lo que uno encuentra en el sistema ambiental de Colombia, en datos abiertos, uno encuentra toda la información, pero esa información viene en una escala de 1 a 1 millón, 1 a 500, 200.000. Y pues los problemas que vemos actualmente son más de tipo local. Entonces tenemos un desafío de cómo poder hacer ese tipo de análisis de clima ya más localizado. En cuanto al manejo de la información, lo que hemos hecho el día de hoy, digamos, no es común en las personas que están reportando la información climática. Están otros métodos de interpolación que son sencillos, que es el método, digamos, el IWD. Entonces, digamos, en esos métodos que ya son por distancia, o ponderados o demás, pues digamos que esos métodos no están representando bien la realidad. La idea es también hacer un llamado a que la parte de geoestadística, pues digamos, emocionales. Y lastimosamente eso raras veces se ve. Digamos, en los sistemas de información geográfica, tanto QGIS como ARGIS, tienen unos módulos o un soporte en otros sí, que, como es el caso de QGIS, en el que se calcula la parte de Kriging. Pero sin embargo, que se calcula la parte de interpolación por Kriging, pero sin embargo, el mismo software le pide al usuario en su interfaz que le pepita y, y la silleta. Entonces, digamos que las personas omiten esa herramienta que es tan poderosa simplemente por el hecho de que no están manejando la parte de análisis estadístico con geoestadística. Entonces, digamos, eso es lo que está preocupando. Entonces, después de que hemos visto eso, que yo les he comentado esta parte de acá con todas las deficiencias como local, de la calidad de información, la resolución de estudio. Aparte de eso que digamos hay gente, la mayoría profesional no, pues es la reflexión en pensar en cuál es la calidad en que tienen los datos, ¿verdad? Cuál es la calidad que tienen, que se hacen día a día en su componente climático. ¿Cuál es la calidad de la información que nos está dando el IDEAN? ¿Cuál están reportando algunas instituciones? Son cosas que hay que pensar y que hay que, digamos, trabajar con las demás universidades porque nosotros tenemos cuando a los futuros profesionales, ¿no? Y no podemos permitir que los futuros profesionales se lleven las ideas de que se puede trabajar con de machete, ¿sí? Porque eso va a incidir en tomas de decisiones que van a perjudicar a la población. Entonces, digamos, el análisis debe ser una cosa simple como algunos profesionales lo hacen ver. Digamos, he tenido la oportunidad de trabajar en algunos proyectos de consultoría donde la información del clima simplemente dice, ah, no, es lo que hay, ya trabajemos así y punto. Entonces sacan una media climática, digamos, de 2 años, 30. Y pues si no hay de los 30, si digamos no hay la información climática de 30 años, pues intentar trabajar con 10. Si no hay de 10, si hay con 5 años. Y digamos, si en el peor de los casos toca pasar un informe climático con una serie de 2 años, pues se puede realizar, pero de la forma está posible y dejándolo claro en las conclusiones de que esa información corresponde a un periodo corto que no permite afirmar que el clima tenga ese comportamiento. Además, porque estos datos que ustedes ven acá, estos datos tienen una influencia de fenómenos atmosféricos
pueden tener influencia del fenómeno del niño, pueden tener influencia del fenómeno de la niña, y ahí van metiendo un ruido que se va viendo en la varianza que tenga esa información, que, que, que son para pensar y que son para analizar y para evaluar también. Pues esa es la parte que les tengo así para mostrar en cuanto a la parte práctica y teórica. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda que les haya quedado. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o algo, Si alguien tiene alguna pregunta o algo, puede abrir el micrófono puede y abrir el preguntarle al micrófono profesor y Jonathan. preguntarle al profesor Jonathan. Buenas tardes. Profesor Jonathan, yo tengo una duda. ¿Cómo se maneja la información incompleta en ese caso? ¿Está manejando? Pues resulta que, bueno, si la estación presenta ya, digamos, una baja calidad de su información, lo que se hace es completarla con la misma serie, ¿sí? No es el mejor método, pero eso es lo que se hace, se completa Se le cortó, profe de Jonathan. razón. No recuerdo el nombre en este momento. Esperen. Aló, ¿ya me escucha, Sergio? Sí, ya estamos acá. Sí, profesor. Listo. Ahí lo que se hace es que la serie de información se completa, digamos, misma. O sea, no se está completando la información con otra serie que quede cercana. Algunos lo que hacen es hacer ese ejercicio de completarla en que tenga una correlación bastante alta. Y esa correlación generalmente no ocurre. Entonces lo que se hace es completar la información a partir de la... También se peca un poco más porque disminuye la variación. Entonces ahí también nos perjudica la predicción. Pero eso es lo que se está haciendo. Aunque personas que lo que hacen es correlacionar estaciones, pero cuando uno tiene muchas estaciones, el ejercicio de correlación se vuelve complejo. ¿Complejo en qué sentido? En que digamos, yo tengo dos puntos, estación uno, estación 2. Entonces, yo completo la información y aseguro su normalidad, pero de repente yo cojo otra estación que vaya a intervenir. No tiene correlación con ninguna de las dos, pese a que están igualmente cercas. O sea, digamos que las tres estaciones están equidistantes y no se correlacionan. Y eso es debido a la zona de montaña en la que nosotros estamos trabajando. Gracias por la respuesta, Sí, profe. sí me comprendo. Vale, profe. ¿Alguna otra pregunta para el profesor Jonathan? Sí, dígame. Buenas. Jonathan, una pregunta. Usted hablaba de, digamos, de la falta de datos, que hay muchos datos que no son tan confiables y tal. Yo sé que en Agrosavia ellos están intentando integrar esta clase de datos a los modelos, pues, que se quieren aplicar en agricultura. No sé si conoce un poco los datos que manejan. Yo solamente sé que existen, que ellos los generan también. Creo que tienen en Sí, algunos ellos casos manejan. sus propias estaciones también, me parece, pero puedo estar diciendo una imprecisión. Entonces, no sé si esa puede ser Eh, una buena fuente de datos también para ustedes. ya que en esa parte de Agrosavia, si no estoy mal, ellos tienen también una herramienta que la montaron sobre R, pero esa es bastante visual, es un paquete prácticamente, un paquete, un software como si fuera una aplicación. Y ellos, digamos, también tienen la parte de análisis estadístico de la información, pero en las cosas que yo he estado trabajando
los arrojaban y era prácticamente lo mismo que uno hace en R con los comandos, digamos, que vienen preinstalados. Entonces, lo dejé de utilizar hace algunos años porque, digamos, lo que ellos me ofrecían, yo lo podía hacer de forma directa en R sin Vale. por versatilidad. Y digamos los datos, o sea, entiendo que también les faltan datos para hacer todos estos análisis. No sé si ellos tengan parte de esos datos a los que ustedes pudieran acceder y ampliar el estudio. No sabría decirle los datos que Pienso que tiene ese sería Agrosavia, más pero mi sugerencia. De pronto ellos tienen datos que ustedes pueden usar. pues digamos que todavía ellos corresponden a sus estaciones experimentales, ¿sí? Entonces digamos que ya son muy puntuales en todo el país, ¿no? Son Sí, sí, eso sí. Claro. ahí que tenía anteriormente. Entonces digamos que se pueden utilizar, pero esos datos serían uno más dentro de la parte Ok. para hacer, digamos, el estudio a la escala que les mostré. Además, lo otro información es que adquirir la información de otras instituciones se vuelve un trámite burocrático absurdo. O sea, uno obtiene fácilmente por las corporaciones autónomas regionales, no. Entonces, digamos que ahí también viene una preocupación. Y digamos, con los trabajos con los cañeros, toca de otra manera, porque al ser una red privada, ellos no le suministran información climática a nadie más. Eso que afortunadamente en este escenario que estamos trabajando, liberó los datos a partir del año 2014, porque anteriormente tocaba pagar por la serie de información y era terrible pagar porque hay esa información y la información venía incompleta. O sea, una vez con un grupo de trabajo, 2007, no, 2008, 2009, llegamos a pagarle al IDEAM por unos datos incompletos cerca de 2 millones de pesos. En teoría, 2 millones de pesos del año 2000. Y eso fue pues complicado, ¿no? Y me imagino también el impacto que científica es que al tener que, para adquirir esos datos, tocaba hacer unos convenios interadministrativos súper agotadores. Entonces hay mucha gente que, pero ahora como la base de datos está, digamos, abierta, lo que hay que hacer es coger esa base de datos y analizarla hasta donde más se pueda. Digamos, presentar herramientas que puedan servir al mejoramiento del análisis de la información climática en el país. O sea, digamos, no, para uno no solo quejarse. ¿Alguien más le quiere hacer alguna pregunta o sugerencia al profesor Jonathan? Bueno, no hay más preguntas. Entonces, profesor Jonathan, muchas gracias por la charla. Muy ilustrativo, muy buena exposición. Desde el grupo de investigación de matemáticas, física y matemáticas aplicadas le agradecemos. Y a los demás, pues muchas gracias por asistir a este primer seminario remoto que tenemos. Y pues en particular le quiero dar las gracias al profesor Sergio Arciniegas, que él fue el que ha impulsado el estudio, el estudio de R, con el que tenemos un seminario este semestre, que pensamos continuar de forma remota. Y pues nada, les extiendo la invitación para charlas futuras que ya tenemos programadas, para que estén pendientes. Y pues no siendo más, damos por terminada la sesión del seminario. Muchas gracias a todos.
Vale, muchísimas gracias por la invitación. No, a usted. Muchísimas gracias. Vale, feliz tarde. Gracias, lo mismo. Adiós a todos. Gracias. Vale, adiós. Adiós, Jonathan. Chao, Luis, Alejandro. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, chao. Bueno,